Que el Señor les bendiga, amados hermanos, todos aquellos que ven estas transmisiones que se hacen a través de las redes sociales. Les invitamos a que se conecten todos los días a las 5 de la tarde, 5:30, para ver las transmisiones que se están subiendo a las redes sociales. Vamos a leerla, a compartir una palabra del Señor, y vamos a leer la palabra del Señor en Hechos, capítulo 8. Pero antes vamos a poner la palabra del Señor en sus manos. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Sea usted que nos hable, sea usted que nos dé fuerzas para seguir adelante, Señor, predicando tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 4. Proclamación del evangelio en Samaria. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, viendo todas las señales que él hacía, porque de muchos que tenían espíritu, había muchas personas que tenían espíritus inmundos. Sabían estos también dando grandes voces, ellos salían, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ellos gozaban de los milagros que hacía Felipe en ese momento cuando predicaba el evangelio. Dice que ellos todos salieron unánimes, gozosos, estaban alegres por los milagros que estaban ocurriendo en esta ciudad de Samaria. También Felipe le predicaba el evangelio, y ahí encuentra a un hombre llamado Simón. Simón dice que él hacía magia. Dice la palabra del Señor que este hombre hacía una magia, que antes ejercía esa magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Pero mire, cuando Felipe le predica el evangelio, Simón hace un cambio. Dice la palabra del Señor que estando ellos atentos, todos viendo todo lo que pasaba en la ciudad, llega Simón, habiéndose él mismo, dice que él oyó la palabra y fue bautizado, porque la palabra le hizo llegar a él, a lo más profundo de su corazón, sabiendo que Felipe estaba predicando el evangelio del reino, del Señor, de Cristo. Y él cambió ese momento, dejó de hacer esto que le estaba haciendo, esa magia que le robaba a las personas de su dinero. Hubo un cambio en este hombre, y este hombre fue bautizado porque creyó en este evangelio que predicaba Felipe. También vamos a ver un ejemplo también de lo que ha hecho el evangelio a través de muchos años en nuestras vidas. Vemos también a un hombre llamado el eunuco. Dice que Felipe fue llevado a través de un ángel. Estamos en el versículo 26. Diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y descendió un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo la profecía de Isaías. Que en ese momento, ¿qué estaba leyendo el eunuco? Estaba leyendo Isaías 53, cuando estaba hablando de Jesús. Dice que el pasaje que él estaba leyendo era el pasaje que estaba en la escritura. Como oveja a la muerte, dice en el versículo 32, fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Este hombre no había quien le predicara. Jesús envía a Felipe a través de su espíritu por ese camino donde estaba este auto.
Y en medio de este auto estaba este hombre leyendo esta palabra. Y este hombre recibe esta palabra del Señor. Y cuando Felipe se acerca, le pregunta, ¿qué lees? Y él le contesta de su palabra, que él no entendía lo que estaba leyendo, porque no había quien le predicara el evangelio. Entonces Felipe, viendo esta situación en este eunuco, empezó a compartir el evangelio que él estaba leyendo en esos momentos, que era Isaías 53. Y me llama mucho la atención porque cuando nosotros escuchamos el evangelio de Cristo, pudimos haber reflexionado en cuanto a lo que estábamos haciendo y ahora cambiar esta nueva vida que tenemos hoy en Cristo Jesús. Este hombre también quería cambiar, se había determinado a cambiar su vida. Y él, cuando Felipe le enseña el mensaje de Cristo, él recibe esa palabra y Felipe se monta, se sube al carro y se van. Cuando llegan a donde él vio el agua, dice que en momentos en que él vio esa agua, él empezó le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, ¿qué impide a nuestras vidas, a las personas que hoy no conocen al Señor, ser bautizados? ¿Qué está impidiendo? Si conocemos a este Cristo que este eunuco en un momento conoció, que sabía que había ido al matadero, que había derramado su sangre, que llevaba una corona de espinos, que todo ese dolor que Jesús padeció en esta cruz, él quería saber, este eunuco quería saber quién era este hombre y cómo le conoció a través de Felipe cuando le habló a él. ¿Cuántas veces nosotros hemos explicado y enseñado y hemos llevado la palabra del Señor a todas partes, predicando este evangelio de Cristo, que el único que puede salvar al mundo es Cristo Jesús? No hay otro como Él, no hay otro que pueda hacer estos cambios. Cuando usted y yo recibimos esta palabra, hubo cambio en nuestras vidas. Asimismo predicamos el evangelio como lo predicaban estos apóstoles, porque tenían una responsabilidad y un compromiso con Dios, de que ya no vivía el hombre en ellos, sino que vivía Cristo en ellos. Tenía que haber cambios. Esos cambios nos llevan a predicar el evangelio a todas partes. Felipe fue a Samaria, fue a todos los lugares donde el Señor le enviaba. ¿A dónde tenemos que ir hoy? A esos lugares donde el Señor nos envía a llevar su mensaje de Cristo. Ese mensaje para el arrepentimiento de las personas. Ese mensaje que un día usted y yo conocimos. Y si nosotros fuimos limpios por la sangre de Cristo y hemos recibido su Espíritu Santo, entonces prediquemos este mensaje de Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Estamos viviendo tiempos, momentos duros y difíciles. Lo que tenemos que hacer como iglesia, como templo de Cristo, es llevar ese mensaje de Cristo, de salvación, porque no sabemos ni el día ni la hora de la venida de Cristo. Y si sabemos que estamos en los últimos tiempos, tenemos el tiempo para predicar el evangelio. Aún estando en casa, predicamos el evangelio de Cristo. En los grupos de ministerio en casa se está predicando el evangelio en Cristo, para que también nosotros llevemos a otras personas esta necesidad, la oportunidad que Dios nos está dando hoy. Ese evangelio, cuando este eunuco lo recibe, él se fue gozoso, porque había escuchado de ese Dios, de ese Jesús que él quería saber. Y escucha a ese varón y puso en obra la palabra de Dios y fue bautizado. ¿Cómo cambia Simón de una mentalidad que tenía anteriormente cuando hacía esta magia para llevar ese dinero, para ganar dinero? Y cuando llega el evangelio predicado por Felipe, él lo recibe y lo pone en obra y cambia su vida. Cambió su vida para bien, se arrepiente, se bautiza cuando vio todo lo que Felipe hizo
para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, iglesia, le amamos en el Señor y cada día le exhortamos para que cada día prediquemos este evangelio de Cristo, que es necesidad en estos tiempos. Muchas personas van a estar angustiadas, no tienen cómo salir de su angustia, tienen tantos problemas, están pensando en muchas cosas. Hay muchas personas que hoy de repente están pensando matarse, quitarse la vida. Hay otros que están pensando en quitarle la vida a otras personas. Y es necesario que el evangelio de Cristo se predique, porque estas personas necesitan una esperanza, necesitan cambiar, necesitan que Cristo los transforme su vida. Podemos predicar el evangelio, pero también tenemos que entender a aquellos que escuchan, que no conocen a Cristo, que es la oportunidad que Cristo te está dando para que vengas a sus pies arrepentido de aquellas cosas que estás haciendo y que no son agradables ante los ojos de Dios. El Señor te invita a sus pies para que tengas esa intimidad con Él, para que te encuentres con ese Cristo que hoy estamos predicando. Un Cristo vivo, un Cristo de sanidad, un Cristo que nos libertó, que rompió nuestras cadenas, nuestras ataduras, un Cristo que nos llevó esos problemas de nuestras vidas. Y que si podamos tener problemas, amados hermanos, no nos preocupemos, porque tenemos a un Cristo vivo que nos ha devuelto la esperanza, el gozo, la paz. Que sus frutos estén en nuestros corazones, que a través de su Espíritu Santo nosotros seamos saciados de ellos. Esos frutos que permanecen en usted y en mí son los que nos darán la esperanza de esperar a Cristo en estos tiempos. El gozo del Señor se manifiesta en cada uno de ustedes. De igual manera en aquellos que no conocen al Señor. Pero tenemos que reflexionar qué está pasando con nuestra vida, qué estamos haciendo mal, por qué no ha entrado esta palabra a nuestros corazones, por qué hemos endurecido nuestros corazones. Pues yo le animo a que no endurezca su corazón a la presencia de Dios, a lo que el Señor le está dando en estos tiempos. No endurezca su corazón, pídale al Señor que le ponga un corazón de carne, y ese corazón de piedra deséchelo, porque en este tiempo, amados hermanos, tenemos que buscar a Cristo como nunca antes lo habíamos buscado. Tenemos que buscar esa presencia de Dios. Tenemos que en todo momento llevar esta palabra del Señor a los hogares, a las personas que lo necesitan, que están con ansia, con deseo de escuchar el evangelio de Cristo. Cristo vino a predicar su evangelio y usted, gracias Señor por esta palabra, Dios, en el nombre